Al nombre del Señor. Y ahora sí, mis hermanos, nos disponemos a comer este manjar que el Señor nos ha preparado, porque su palabra es verdadera comida y verdadera bebida, dice. Y dice la palabra del Señor: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en esta noche yo te digo, mi hermano, si tienes un corazón dispuesto, preparado para recibir palabra de Dios, dice que esa palabra es vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Oh, gloria a Dios, gracias te damos, Padre, porque en esta noche nos exponemos a tu palabra. La exposición de tu palabra alumbra los ojos, hace sabio al sencillo, pero vivifica también al cuerpo. Gracias, Padre, gracias te damos. Y en esta hora, mis hermanos, siguiendo el libro de los Hechos, veíamos una constante, ¿no es cierto? Que la iglesia iba creciendo, se iba afianzando y se empieza a levantar la persecución y el enemigo empieza a trabajar para oponerse a la obra de Dios. Pero gloria a Dios que Él no va a poder. Dice que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y acuérdense que el viernes pasado veíamos aquel incidente donde Ananías y Zafira vendieron una propiedad que tenían y trajeron parte. Dice, sustrajeron parte del precio y lo trajeron a los pies de los discípulos, quisieron aparentar, ¿no es cierto? Ellos estaban preocupados por lo que otros veían, pero se olvidaron que el Señor mira el corazón, mi hermano. Oh, gloria a Dios. Usted sabe que por eso dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Oh, acá hay una palabra de Dios. Hay personas que han estado abrigando cosas que no son de Dios en su corazón. Resentimiento, amargura, odio, preguntas que no tendríamos por qué tenerlas en nuestros corazones, pero ahí están. Dice la palabra del Señor: sobre toda cosa guardada, sobre todo aquello que se ha de cuidar. Mis hermanos, yo me acuerdo en mis épocas de militar, uno de los lugares que más se protegía en una base era el lugar donde estaba el polvorín, que era el lugar donde se guardaban la pólvora, las municiones, ¿no es cierto? Porque de eso dependía la victoria de las tropas, ¿no es cierto? Si venía el enemigo y estallaba el polvorín, la base, los soldados, nos quedábamos sin armamento. Por eso la guardia tenía que ser bien alerta en esa zona. Y ese es nuestro corazón, es como ese polvorín, el depósito de las municiones, mi hermano, que tenemos que guardar. Oh, bendito sea Dios, que tu corazón se adhiera únicamente al Señor, que tu corazón esté abierto únicamente para el Señor, que no haya cabida para otra cosa sino para Jesucristo el Señor. Y entonces dice la palabra de Dios, ustedes se acuerdan, Satanás va a usar a estas personas. Pedro le dice: ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Y después la otra pregunta que le hace: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Satanás está continuamente tirándonos pensamientos, incitándonos a hacer cosas, pero hasta que nosotros no tomamos la decisión de nuestra propia voluntad, no se puede hacer nada, mi hermano. No deis lugar al diablo, dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y en esta noche puede que algunos, hay distintas posiciones teológicas en cuanto sea un cristiano puede o no puede ser poseído por Satanás.
Pues yo te digo una cosa, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero el Espíritu de Dios viene a ser morada dentro del espíritu del hombre. Pero el ser humano, el hombre, está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo, ¿no es cierto? Y el alma es la base de nuestras emociones, de nuestro intelecto y de nuestra voluntad. Y por eso Santiago, escribiendo en su carta allí, dice que desechando pues toda malicia y toda abundancia de mal, dice que debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, que ha sido implantada en nuestros corazones, porque ella puede salvar nuestras almas. En espíritu nosotros ya hemos sido salvados. Pero ahora, mis hermanos, tenemos que empezar a trabajar en nuestra alma, nuestra vida de pensamientos, nuestra vida de preferencias, de creencias, ¿no es cierto? Tenemos que estar trabajando en eso, mi hermano. Y dice la palabra del Señor que nuestra alma tiene que ser salva. Mis hermanos, la cruz es la que tiene que ir la carne es la que tiene que ir a la cruz. La carne es la vieja naturaleza con todas nuestras pasiones y todo aquello que éramos antes de Cristo. Pero mi hermano, cuando hemos nacido de nuevo, nuestro espíritu ha sido renacido. Pero si tú eres honesto, vas a ver que seguís teniendo las mismas emociones, los mismos pensamientos, ¿no es cierto? Y ahora uno tiene que empezar a trabajar eso. La mente tiene que ser renovada con la palabra de Dios. Y hay una cosa, mi hermano, que yo estoy orando para que se haga carne en nosotros. Si en esta noche tenemos que definir qué es la vida cristiana, y la vida cristiana no es más ni menos que lo que Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice allí en 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Oh, gloria a Dios. Ya Luis Pereira ya no vive más para Dios. Ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús y esa nueva criatura es Jesucristo en mí. Yo he sido unido a Cristo, mi hermano. Por eso yo no tengo miedo de caer. Por eso yo sé que aquel día yo voy a estar preparado y voy a poder oír la trompeta cuando venga mi Señor. Vamos. Y oír esa voz que de mando con voz de trompeta que va a venir el Señor. Sé que la voy a oír si no he partido antes de este mundo. ¿Y por qué? Porque es Cristo el que me guarda. Dice que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria, no apretando los dientes, no sufriendo, con gran alegría. Eso está en la carta del apóstol Judas. Oh, mi hermano, prepárate. La iglesia es una iglesia victoriosa. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Algunos están pintando la iglesia como vestida de harapo, de hilachas, ¿no es cierto? Pero la iglesia que viene a buscar Cristo es una iglesia sin mancha y sin arruga. Oh, gloria a Dios. Y dijo él, yo edificaré mi iglesia. Yo prepararé mi iglesia. Oh, y el Señor lo que empieza es que estando persuadidos de esto. Oh, esto es una palabra de aliento, mis hermanos. Oh, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará, la va a desarrollar hasta el cumplimiento, hasta el día de la venida de Cristo. Oh, gloria a Dios, mi hermano. Es noche de celebración, noche de victoria, porque hemos recibido al Cristo de la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Y como cantábamos esta mañana, los que nos pudimos conectar en la oración, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, pero que viva Cristo, que es el mejor, aleluya. Gloria, gloria al nombre del Señor. Tenemos que volver a esos coritos viejos, ¿no es cierto? Que esos coritos levantan. Gloria, gloria al nombre de Cristo. Entonces fíjense, vienen estas dos personas, quieren aparentar, y viene el juicio de Dios, mi hermano,
Y no, Pedro estaba hablando aún y cuando viene y cae y muere Ananías, ¿no es cierto? Después 3 horas más tarde viene la mujer, le hace la misma pregunta a Pedro. La mujer dice, sí, la vendimos en tanto. Dice, lo mismo que sacaron a tu marido para llevarlo a sepultar, ahora te van a llevar a vos también. Y allí cayó muerta. Y hay una cosa, mis hermanos, de todo esto, miren lo que hace Dios. En el versículo 11 allí del capítulo 5. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Yo creo que está faltando un poco de temor en la iglesia. Pero hizo, hermano, más temor todavía. Hermano, hay una cosa. El profeta Isaías dice, no llaméis conspiración a lo que ellos llaman conspiración. Sea Jehová vuestro temor y vuestro miedo, dice. A veces decimos, no, el temor del Señor es un temor reverente. No. Temor es temor. Pero la palabra de Dios dice, no dice temor al Señor, sino temor del Señor. El temor del Señor es como una marca que el Señor te pone para que vos lo tomes en serio. Allí cuando esta gente vio lo que sucedió, dijeron, perdónenme una expresión bien cordobesa, a la flauta, ¿no es cierto? Acá el que miente, el que aparenta, muere. Ay, tenemos que arreglar nuestras cuentas. Tenemos que dejar de andar escondiendo cosas. Yo te digo una cosa, a medida que más nos acercamos a la luz, más se notan nuestras imperfecciones. A medida, y estamos hablando de avivamiento, mi hermano, avivamiento, yo les puedo decir, si tuviéramos que medir en qué, a cuánto estamos de un avivamiento, y yo les puedo decir que es como la salida del sol, que lo vemos allá a lo lejos, empezando a brillar, pero todavía hay muchas tinieblas sobre nuestras vidas, hay muchas cosas que no se ven con claridad. Te puedo asegurar que cuando empiece a venir el avivamiento verdadero, todos vamos a caer de rodillas pidiendo perdón, mi hermano. Hermano, te invito a que sigamos estudiando el libro de los Hechos y vas a ver que realmente vamos a empezar a anhelar el avivamiento. Dice la palabra de Dios, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Acá hay una cosa importante. En el capítulo 3, ¿se acuerdan la sanidad del paralítico? La acción se desarrolla en la puerta de la Hermosa, que era la puerta de más afuera, ¿no es cierto? Pero ahora la iglesia se está reuniendo en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era la puerta alta que daba la entrada directa al templo, al santuario propiamente dicho. Y ahí me habla de avance, un avance espiritual, mis hermanos. Y nosotros como iglesia tenemos que tener esta expectativa, esta esperanza. No de decir, oh, vamos a perseverar, decir, no, nos vamos a mantener. No. La iglesia de Jesucristo es un ejército que avanza. Gloria al Señor. Dice de los demás, o sea, de los que no eran los creyentes, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Acá podemos ver una cosa. La mayoría, todos los creyentes, los que se convirtieron, eran judíos, ¿no es cierto? Y dice que de los judíos, dice, ninguno se atrevía de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo, o sea, los gentiles, los que no eran judíos, ¿qué pasa? Los alababa grandemente. Y muchas veces la religiosidad nos impide alabar las cosas buenas, mis hermanos. La religiosidad te frena, la religiosidad te impide el gozo. Y dice la palabra de Dios, y los que creían en el Señor aumentaban más
gran número así de hombres como de mujeres. Mi hermano, estoy realmente entusiasmadísimo y acá tengo mi cuaderno de notas para los que ven en Facebook y me tomé el trabajo de en este bendito libro de los Hechos las veces que se hace referencia al crecimiento de la iglesia. Y de los 28 capítulos que contiene el libro de los Hechos, en más de 20 habla que la iglesia crecía. Prácticamente en cada capítulo. Fíjense, en el versículo empieza, ellos siendo, dice el versículo, capítulo 1, verso 15, eran como 120 en número. Capítulo 2, verso 41, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Capítulo 2, verso 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia. Capítulo 4, verso 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Oh, gloria a Dios. Capítulo 5, verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más. Gran número así de hombres como de mujeres. Capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, que es lo que vamos a ver en esta noche. O sea, el número de los discípulos crecía, dice. Capítulo 6, verso 7. Crecía la palabra del Señor. Oh, aleluya. No es que vamos a tener una Biblia más grande y le vamos a agregar páginas a la Biblia. Que la palabra de Dios crezca quiere decir que va a ocupar más lugar en nuestras vidas. Se va a empezar a aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Si nosotros nos encargamos de que la palabra de Dios crezca en todo lo que hacemos, con nuestros patrones, con la relación con los trabajadores, con toda nuestra familia, dice que la palabra de Dios va a crecer. ¿Y qué va a ocurrir? Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Capítulo 8, verso 17. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Capítulo 9, verso 35, y le vieron todos los que habitaban en Judá y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Perdón, en Lida y en Sarón, y se convirtieron al Señor. Y capítulo 9, verso 42. Y esto fue en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. En el capítulo 10, acuérdense, el relato en la casa de Cornelio, donde todos los que estaban reunidos creyeron, y el Espíritu Santo cayó sobre ellos y hablaban en nuevas lenguas, mis hermanos. Y dice, ¿qué podemos impedir? Podemos impedir las aguas a estos que han creído y han recibido el Espíritu Santo. Y ahí los bautizaron. Capítulo 11, verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Capítulo 11, 24. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Capítulo 13, verso 48. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Versículo, ahí cuando dice ordenado, no es que Dios dice, este va a ser salvo, este no va a ser salvo. Hay ordenado, debiera traducirte, estaban dispuestos, habían sido preparados, se habían dispuesto para creer. Mi hermano, tu corazón tiene que disponerse para creer. Tú tienes que disponer tu corazón para crecer en la fe, mi hermano, para que la palabra de Dios crezca en tu vida. Y dice, y creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Versículo 14, 21, y de hacer muchos discípulos. Capítulo 16, versos 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Todos aquellos que están escuchando, ¿cuánto hace que no se agregan miembros a la iglesia, convertidos, discípulos del Señor? Porque esta palabra llega a muchos lugares, ¿no es cierto? Preguntémonos, ¿estamos viendo realmente conversiones? Porque donde está el Señor hay conversiones, mi hermano.
Y dice la palabra, capítulo 17, verso 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Versículo 18, capítulo 18, verso 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Capítulo 19, allí, y versículos 18 y 19, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Oh, gloria a Dios. Capítulo 19, 26 al 27. Y cuando le hacen la denuncia, dice que Pablo había apartado a muchos de la fe judía. Y así, mis hermanos, podemos pasarnos un buen rato analizando cómo la iglesia crecía y los ingredientes que llevaban a la iglesia a crecer. Y por eso es tan importante que leamos el libro de los Hechos, que lo estudiemos, que le pidamos al Espíritu Santo que nos revele, que nos abra el entendimiento y los ojos y nuestros corazones para recibir su palabra, lo que Él nos quiere decir en este tiempo. Yo no quiero ser más lo que fui. Yo quiero realmente que Cristo viva en mí. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Quiero una iglesia llena del Espíritu Santo. No del yo, no donde habla el hombre, sino donde habla Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y por la mano de los apóstoles, versículo 12, allí en el capítulo 5, se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, note esto, mi hermano, había tanta gente que ya no podían llegar la gente, entonces ellos ya trataban de averiguar por dónde iba a pasar Pedro. Y dice que ponían a los enfermos por dónde iba a pasar Pedro, para que al menos la sombra de Pedro pasara y los tocara, para que fueran sanados. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. Ahora yo te digo una cosa, mi hermano. Tremendo lío se va a formar si esto vuelve a suceder. Después vas a decir, oh, nos están persiguiendo. Yo te digo, prepárate para lo que viene. Pero hoy esto lo que hay ahora no es persecución. Mucho de lo que está pasando es producto de nuestros propios errores, mis hermanos. Hay que decirlo, porque no estamos viviendo, no estamos viendo los milagros. Para que haya la persecución, mis hermanos, tenemos que empezar a ver los milagros realmente que sucedían. Porque eso es lo que despierta la persecución. Gloria al nombre de Cristo. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahora usted me va a decir, hermano, ¿usted cree en la sanidad? Sí. Entonces, ¿por qué no va a los hospitales y sana a todos los que están enfermos? No, Pedro tampoco dice que fue a los hospitales, a los lugares donde estaban los enfermos. Pedro se dedicaba a adorar a Dios, a proclamar el evangelio donde el Señor les mandaba, y entonces la gente traía a los enfermos que estaban en los hospitales y los ponían en las calles por donde iba a pasar Pedro. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque si usted va a un hospital y le dice, Señor, ¿usted quiere que yo ore por usted para que sea sanado? Escúchame, ¿quién no te va a decir que quiere ser sanado? Pero realmente, ¿quieren ser salvos? Ese es el tema, mis hermanos. Ellos sabían que tenían que dar un paso adelante, tenían que dar un paso de compromiso, buscar la salvación, ¿no es cierto? Y dice la palabra de Dios, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran
¿qué cosa? Sanados. Repita conmigo, todos eran sanados. Ahora usted me va a decir, sí, pero esto era al principio, cuando la iglesia tenía que ser establecida, cuando la palabra de Dios, el canon de la Sagrada Escritura todavía no se había formado. Acuérdese, mi hermano Luis, que todavía no tenían el Nuevo Testamento, el libro de Hechos se está relatando, lo estaban viviendo, pero no estaba escrito, ¿no es cierto? Y ese es el tema, mi hermano, que no hemos quedado con lo que está escrito y no con el Dios que escribió este bendito libro, ¿no es cierto? Entonces tenemos que creer, mis hermanos. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Yo todavía sigo orando sobre la promesa del Señor, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí está mi trabajo, que mi amor por el Señor crezca día a día. Y Él se va a encargar de hacerme vivir el resto. Gloria al nombre de Cristo. Entonces fíjense, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, ¡oh, aleluya! Un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. O sea, los candados, todos los cerrojos estaban intactos. Y dice, y los guardas afuera de pie ante la puerta. Note que la Biblia dice, y estaban afuera de pie. Porque puede que se hubieran dormido, que estuvieran sentados, no, pero estaban de pie, mi hermano. ¿Cómo podía ser esto? Y acá viene la pregunta, ¿qué pasó ahí? Si no crees en lo milagroso, si no crees en lo sobrenatural, si no crees que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y te vas a perder todo esto, mi hermano. Estaba ahí la guardia, las puertas estaban intactas, y los guardas fuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Qué hubieras hecho tú si te hubieran mandado a la cárcel por predicar la palabra del Señor y viene el ángel y te libera? Y más de uno hubiera salido corriendo para otro lado para ponerse a buen recaudo, ¿no es cierto? O a buen resguardo. Pero estos obedecieron la voz de Dios. Si nosotros estamos dispuestos a obedecer la voz a Dios en lo que Él nos manda, no en hacer frente a otros, en lo que Él nos manda, y vamos a ver los mismos resultados. Allí fueron y estaban enseñando, pero viniendo uno les dio esta noticia aquí, que los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. El templo era el centro, el lugar neurálgico de la fe judía, mi hermano. Allí en el centro mismo se les fueron y se les pararon y predicaban la palabra de Dios. Fíjense, entonces
fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, o sea, de vuestra enseñanza. Ahora, qué triste, los apóstoles estaban enseñando la palabra del Señor y ellos, noten que tenían que enseñar de Dios, hacen una diferencia y dicen, esa doctrina de ustedes, pero ese era el mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios venido en carne. Y dice la palabra de Dios, que no enseñaseis, diciendo, os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Qué triste que estos hombres ya estaban sintiendo ser redarguidos de pecado. El Espíritu Santo le estaba poniendo el sentir de culpa en ellos, pero dijeron, ustedes no quieren echar la culpa de ellos. Ellos vieron a los hombres en vez de ver que Dios estaba trabajando en sus conciencias, ¿no es cierto? Y dice, y ahora queréis echar la sangre sobre nosotros, la sangre de ese hombre. ¿Nos quieren echar la culpa de haber matado a ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mis hermanos, esto Pedro lo pudo decir porque Dios los mandó que fueran al templo y parados allí enseñasen la palabra. No fue porque ellos inventaron, no fue porque ellos fueron movidos por impulso. Y lamentablemente muchas veces nosotros somos movidos por impulsos de nuestra naturaleza humana, mi hermano. Y dice la palabra de Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Acuérdense que la primera vez Pedro le dice, juzgad por vosotros mismos. ¿A quién debemos obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Pero ahora no, ya Pedro se para firme y dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Hay una cosa, mi hermano, si vamos a hablar de persecución y nos vamos a preparar para la persecución que ha de venir, tenemos que saber qué es lo que tenemos que decir. Mis hermanos, ellos hablaban, acuérdense, Pablo, escribiéndole a los Corintios, dice, cuando fui a vosotros, no quise saber ninguna otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Note que Pablo no le fue a dar estadística de las leyes, ni del crimen, ni del racismo, ni nada, absolutamente nada. Pablo lo único que se propuso es cuando fue a predicar el Evangelio allá a Corinto, que Corinto era una ciudad tremenda de pecado, realmente era una ciudad portuaria y como toda ciudad portuaria, la prostitución era avanzada, mis hermanos, de tal punto que en la antigüedad, en vez de decir fornicar, decían corintizar, ¿no es cierto? Y sin embargo, Pablo dice, cuando fui a Corinto, cuando fui a ese nido de pecado, de perversión, ¿no es cierto? Lo único que quise saber es a Cristo y a este crucificado. Gloria a Dios. Y no fui con excelencia de palabras, sino con demostración del Espíritu de Dios. Eso es lo que necesitamos, mis hermanos. Anunciar el testimonio de Dios y demostración del Espíritu Santo. Que realmente cuando hablamos la gente perciba que el Espíritu de Dios está en nosotros.
Él es el que convence, ¿no es cierto? Repito, ojo con lo que hablamos, porque muchas veces no es persecución, sino que es cosecha de lo que hemos sembrado. Yo cuando era chico, que nos gustaba ir y patear hormigueros, ¿no es cierto? Y más de una vez después salíamos llorando porque las hormigas se nos pegaban en las piernitas, acuérdense, con pantalón corto, ¿no es cierto? Y venían las hormigas y salíamos corriendo. Y yo digo una cosa, a veces, hermanos, andamos pateando hormigueros y después decimos cuando vienen las hormigas a atacarnos, dice, oh, persecución, persecución. Tengamos cuidado con lo que hablamos. El mensaje de la iglesia es Cristo y este crucificado. No hay otro mensaje. El mensaje de la cruz. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice la palabra de Dios. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es Jesucristo el que fue levantado por Dios para dar, ¿qué cosa? Arrepentimiento y perdón de pecados. Nadie se puede arrepentir, ya lo he dicho otras veces, nadie se puede arrepentir si el Espíritu Santo no empieza a trabajar en el corazón de esa vida. Nosotros tenemos que apuntar los cañones del Espíritu Santo con nuestras oraciones, ¿no es cierto? De rodillas, con las manos levantadas, sin ira ni contienda, orando a Dios para que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando obedecemos la palabra de Dios, Dios se encarga de hacer lo que Él ha prometido. Y dice la palabra de Dios, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos, oyendo esto, se endurecían y querían matarlos. ¿Se dan cuenta? El mensaje es Jesucristo, no otra cosa, no la moral, no la justicia, no la ley. Jesucristo es el mensaje. Y dice la palabra de Dios, entonces levantándose en el concilio un fariseo, llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, o sea, respetado, tenido en alta estima, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y acá vamos a hacer un alto. Cuando decimos Gamaliel, un hombre venerado por todo el pueblo, un maestro, un doctor de la ley, viene a nuestra memoria Pablo, Saulo de Tarso. Él se había criado, había sido instruido a los pies de Gamaliel. Ahora noten cómo Dios trabaja en distintas maneras. Este judío Gamaliel, un hombre respetado, venerado por todo el pueblo, ¿no es cierto? Un doctor de la ley. Lo vemos acá de parte del Sanedrín, no de parte de los cristianos. Pero hay un Pablo en el cual Dios, un Saulo de Tarso, perdón, en el cual Dios ya está trabajando entre bambalinas o detrás de cortinas, ¿no es cierto? Está trabajando en la vida de aquel hombre, un hombre celoso de la ley, fariseo, un hombre que realmente no medía las consecuencias y él creía que era su obligación perseguir a los cristianos y matarlos y meterlos en la cárcel. Sin embargo, este Saulo de Tarso va a llegar al conocimiento de Cristo, mientras que este Gamaliel va a quedar con el respeto del pueblo, con el doctorado en leyes, pero sin el señorío de Cristo en su vida. ¿No es cierto? Tengamos mucho cuidado. Dice que mandan a sacarlos fuera y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y acá hay una enseñanza tremenda acerca de la iglesia. Mis hermanos,
Porque fíjense lo que dice Gamaliel. Porque antes de que estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Dígame, hermano, usted que me escucha, lindo sería empezar una iglesia ya con 400, ¿no es cierto? Tremendo, ¿no? ¿Cuántos quisieran empezar una obra ya de entrada con 400? ¿No es cierto? Pero dice, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hoy por hoy se acusa a la iglesia de parte de las instituciones, ¿no es cierto?, de que la iglesia, cualquiera abre una iglesia, la iglesia florecen como hongos después de la lluvia, y que esto y que lo otro, Pero note una cosa, mi hermano, muchas veces hay personas que son usadas no por Dios para abrir iglesias, porque esa gente va a entretener y no los va a llevar al conocimiento de la verdad. Pero cuando la obra es de Dios, esa obra permanece, mi hermano. Ahora, ojo, digo, permanece y crece, no que está tratando de aguantemos un poquito más, ya vienen a rescatarnos. No, la iglesia del Señor, cuando Él venga, va a ser una iglesia que va a estar marchando y va a estar creciendo. Por eso, esperemos la venida del Señor, pero marchemos antes. Gloria al nombre de Cristo, pongámonos en marcha. Entonces fíjense el consejo que da este hombre, ¿no es cierto? Cada vez que se levanta alguien, siempre va a haber gente dispuesta a seguirlo. Pero el tema hay una cosa, Dios no es un Dios de movimientos. Todo movimiento se origina es en base a un hombre, ya sea en los estamentos sociales que sean. Siempre que se levante un hombre y esté dispuesto a dar un mensaje y que sea un mensaje creíble, va a haber muchos que van a estar dispuestos a seguirlo. Pero Dios no es un Dios de movimientos. Dios es el Dios del universo, de toda la humanidad. Gloria al nombre de Cristo. Entonces dice la palabra de Dios, y convinieron con él, versículo 40, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, anteriormente no les habían castigado, ahora los azotaron. Veo cómo la llama se va incrementando. Y dice la palabra de Dios, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Acuérdense que antes no los azotaron, pero les prohibían hablar o enseñar en ese nombre. Pero ahora le dicen que le prohíben hablar en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Ven? Eso es nuestra actividad, mi hermano. Jesucristo es el mensaje. Que en nuestra boca no salga otra cosa que el mensaje de Cristo. Como Pablo, escribiéndole a los Corintios allá en el capítulo 15, asimismo, hermanos, les enseño, les comparto el evangelio que yo recibí, que Cristo, de acuerdo a las Escrituras, murió y fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Cristo es el evangelio, Cristo es el mensaje.
Gloria al nombre de Cristo. Y nosotros los que predicamos, los que enseñamos, tenemos que ser mensajeros crucificados, que pueden decir, no ya yo. Mi hermano, yo no me puedo parar delante de la gente con una Biblia en la mano y decir, esto dice la Biblia, pero me cuesta. No, no, no. Tengo que someterme a la palabra de Dios. Tengo que tomar mi cruz y morir al yo, a mi carne. Dios no se va a encargar de mi carne. Yo me tengo que encargar de ir a la cruz. No ya yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí. Gloria al nombre de Cristo. Ahora, fíjense, si volvemos a ese mensaje, si volvemos a esa experiencia, arranca el capítulo 6 y yo hoy cuando mandé el mensajito invitándolos, les hablaba de carnalidades. Otra forma que el enemigo va a buscar de frenar la obra del Señor, de contaminar, de desacreditar la obra del Señor, es a través de la naturaleza humana. Y les explico cómo. En aquellos días, qué lindos días, ¿no? Ojalá que vengan esos días, ¿no es cierto? Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hay que aclarar, la iglesia estaba creciendo y eso trajo aparejado, si se quiere llamar un problema, pero bendito problema, ¿no es cierto? Porque la iglesia crece. Y dice la palabra de Dios que había murmuración. Murmuración es hablar entre dientes juzgando la conducta de una persona ausente. Y allí entra la murmuración en el pueblo de Dios. Ustedes saben que uno de los males en las iglesias es la murmuración, cuando se habla entre dientes, ¿no es cierto? Y dice de los griegos, no es que griegos eran gentiles, todos eran judíos, pero eran judíos hebreos y judíos helénicos, griegos, ¿no es cierto? Pero también judíos que se habían convertido. Y ahora fíjense, la iglesia había empezado un ministerio, llamemos de misericordia, ¿no es cierto?, para atender a los pobres y a las viudas. Y entonces, ¿qué hacían? Acuérdense que los discípulos, los que se iban convirtiendo, vendían sus propiedades y traían el producto de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿No es cierto? Y esa era la tarea que vinieron desarrollando los apóstoles hasta ese día, se encargaban ellos. Y dice, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. El diablo quiso usar la carnalidad de la gente, porque acuérdense que somos humanos, ¿no es cierto? Y siempre está el egoísmo. Alguien dijo que el egoísmo y el orgullo son como la ropa interior. Es lo primero que nos ponemos y es lo último que nos quitamos, ¿no es cierto? Y dice la palabra de Dios que hay, claro, cuando hay bienes materiales, acuérdense que había dinero que tenía que ser administrado y ahí empiezan los problemas porque empieza el favoritismo y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces se levantan los discípulos y noten que no los sermonearon, no dijeron, mire el avivamiento que está habiendo y mire ustedes, compórtense en cómo van a estar con estas peleas. No, no, no. Ellos dijeron, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. A todos, mis hermanos, los problemas de la iglesia hay que tratarlos entre todos, reunidos todos. Y dice, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. El diablo quiere mantener ocupados a los líderes para volverlos inefectivos en el ministerio de la palabra. Repito de nuevo, el activismo, el diablo los quiere meter en un montón de activismo, pero los líderes de la iglesia tienen que estar ocupados de la administración de la palabra de Dios. Y dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Reina Valera dice trabajo, pero en realidad es este oficio o esta administración. Porque mis hermanos, muchas veces, hasta yo he cometido el error de decir,
Oh, si esto que eran nada más que para servir mesas, la comida, tenían que ser llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, cuánto más para predicar la palabra. No, pero mis hermanos, acuérdense que los discípulos se desentendieron de los bienes materiales. Los apóstoles dijeron, nosotros no podemos andar manejando dinero, nosotros no podemos ir al mercado a comprar los alimentos para traer acá, para supervisar la comida, todo eso. Eso lo tienen que hacer otra gente. La tarea nuestra es la palabra de Dios y la oración, mi hermano. Por eso es que dijeron, dice, y ahora note, no fueron los apóstoles los que dijeron, este van a ser los elegidos. Le pidieron a la multitud, y acá paramos por esta noche, dicen, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. El tiempo se ha cumplido, ¿no es cierto? Son las 9 de la noche y le doy gracias por la paciencia y los invito para el viernes que viene, que esto se está poniendo lindo. Dios me los bendiga.